AVS Media Hola Demo. amigos, soy Yolanda del Río y quiero invitarles muy cordialmente para que escuchen el bonito programa Vivencias Espirituales. AVS Media Demo. Marina Vivencia. AVS Media Demo. Amigos, Bueno, ayer la verdad que fue un día muy especial. Todos los días le damos gracias a Dios a que son días especiales. Pero ayer siendo día de miércoles ceniza, al venir aquí a New York, me fui a la iglesia San Patrick's, donde me puse la ceniza y medité. Sí, medité un buen rato, pero a la misma vez me dio esa nostalgia de esperar a las 12 de la noche e ir a la zona cero. El cual estas imágenes que ustedes están mirando en este momento, camarita rara que tengo, pues me fui con un grupo de amigos y tomamos estas fotos, el cual se las dejo a la opción de cada uno de ustedes que puedan mirar en su momento dado lo que pudieron interpretar. Ya más adelante haré una exposición en la galería explicando dónde y cómo fueron cada una de las fotos. Pero sí, al tomar las fotos sentí esa necesidad de que los seres, las almas que están ahí, son almas que están con preocupación, no están en una armonía de tranquilidad. Un punto muy importante el cual tomé fue que sentí la presencia de los extraterrestres en ese momento. En la zona cero. En la zona cero. ¿Por qué la energía de los extraterrestres? Porque cuando tomé las fotos, estas fotos que tomé por medio del desagüe de la zona cero, fue cuando sentí esa energía que está ahí abajo, que saca ese humo y que es como una pirámide vacía, el cual los extraterrestres se manifiestan en desaparecer las torres gemelas para ellos ubicar con energía muy positiva de gente muy inteligente, muy trabajadora de minutos. He absorbido tantas energías de allí, tantas vivencias, que no me puedo quedar callada con ellas. ¿Por qué? Porque allí tuve la manifestación tanto espiritual como arquitectónica. También no podemos dejar dormida la posibilidad de que llámenle alien, llámenle extraterrestre, llámenle como usted quiera. No estamos solos en el mundo. Eso es ya inaudito, pero hay una vivencia, una energía, el cual en México, en Estados Unidos, en el Caribe, en Centro, Suramérica, ya es una realidad de que los aliens, o llámelo como usted quiera, existen. Y anoche, miércoles de ceniza, yo me pude sentir esa energía que antes no la hubiera sentido en la zona. Cuando era como que la energía me indicaba toma foto acá. Entonces cuando tomo la foto del desagüe, se hace una ventana inmensa, que para mí es la ventana a seguir, abrir aquella puerta de lo incógnito, porque hay muchas fotografías de los Twin Towers, pero no se ha tomado la fotografía de qué hay debajo de los Twin Towers. ¿Qué hay debajo de los Twin Towers? Si los científicos se van y averiguan, hay como un lago allá abajo que se conecta con el río Hudson. Y ahí hay una fuente de energía inmensamente positiva. Entonces estamos abriendo una ventana
a un túnel del cual en el futuro esa puerta de lo desconocido nos llevará a una meditación que muy pronto los científicos se enfocarán en investigar. No ya lo que pasó arriba, ya eso todos lo sabemos. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Cuáles son las energías que vienen? ¿Cuál es el mensaje que nos tienen nuestros santos difuntos que murieron allí? ¿Qué quedó por no hacerse? ¿Qué se va a hacer? Hay muchas preguntas que nos tocarán 100 años más investigarlo. Pero viene un libro que no lo va, quizás no tenga yo el tiempo de la vida para leerlo, pero sí para escribirlo. Les voy a dejar este libro escrito para que alguien sea el responsable de publicarlo. ¿Qué hay debajo del misterio de los Twin Towers? En esas fotos, primero las voy a analizar, porque visualmente tienen muchísimos mensajes. Por ejemplo, hay muchas manifestaciones como de las personas que cayeron, que están las fotos ahí, pero ahí no están todas las fotos. Hay fotos que no han sido tomadas. Entonces ahí tenemos una esencia de lo que pudieron recopilar. Pero ¿quién ha recopilado toda la esencia de la espiritualidad que tienen los Twin Towers? Ya no son los Twin Towers, ya son una pirámide de energía oculta, que esa ventana, que esa puerta que miramos aquí en esta foto, es una puerta a la oscuridad de aquello que muchas veces sabemos y no queremos aceptar. ¿Por qué? Es como los mensajes que nos dan de otros planetas. Lo sabemos, lo entendemos, pero hay una oscuridad dentro de cada aquel que tiene la responsabilidad de informar a la humanidad, que no la quiere dejar saber. ¿Por qué? Porque no tiene la respuesta a las preguntas que pudiesen venir. En este momento yo tengo muchas energías recopiladas, pero si esa pregunta que tú me estás haciendo no te la puedo contestar ahora. Ahora sí, voy a hacer muy bien una galería, y en cada foto voy a explicar la esencia del mensaje. Es algo que toma un tiempo, pero sí ya tengo la esencia. ¿Por qué no fue otro edificio? ¿Por qué no pudo ser en Roma? ¿Por qué no pudo ser en China? ¿Por qué no pudo ser en otro? Tenemos el río Hudson, uno de los ríos más importantes del mundo. ¿Dónde están los Twin Towers? Cerca del río. ¿Dónde está la comunicación? En el río. ¿Dónde se va la energía? Al mar. ¿Dónde se va el mar? Nos baña el mensaje al mundo entero. Entonces, ese mensaje, no importa en la lengua, el idioma o donde vamos, los Twin Towers quedaron siendo un mensaje para el mundo. Ahora, en nuestra responsabilidad, nosotros lo que tenemos esa responsabilidad, informar a aquellos que no tienen la información de aquella puerta de la oscuridad que no queremos abrir. Eso seguiremos investigando más. Marina de Vivencias Espirituales. Y hay otras fotos, sí, que hay cantidades. Y tengo más fotos que no las voy a mostrar en este momento, que tienen donde está el marco, donde están las fotografías. Hubo una manifestación de un joven que él se fue con una desesperación increíble por ayudar y se fue con ese dolor. Entonces ayudemos nosotros a investigar la información. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Un monumento que es como una pirámide de luz, que el arquitecto que la haga es un arquitecto enviado por seres superiores que no están regidos por el hombre actual de este momento.